Sergio Cermeño es doctor en Sociología por la Escuela Práctica de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, investigador titular definitivo del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y profesor de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la máxima casa de estudios. Es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y forma parte del Centro de Análisis de Intervención Sociológica de París. Ha publicado numerosos libros, docenas de artículos en revistas científicas arbitradas y más de 50 capítulos en libros, así como una novela. Algunas de sus obras más importantes son México, una democracia utópica, el movimiento estudiantil de 1968, La sociedad derrotada, el desorden mexicano del fin de siglo, y Ensayos amargos sobre mi país, del 68 al nuevo régimen, 50 años de ilusiones. Actualmente coordina el proyecto de investigación Proregiones de la UNAM, sobre las regiones sociales en el siglo XXI mexicano. Pues aquí estamos con nuestro gran amigo Sergio Cermeño. Bienvenido aquí a Diálogos por la Democracia, TV UNAM. Muchas gracias, John. Me da mucho gusto estar en este programa, estar contigo nuevamente. Hemos estado en otras ocasiones platicando en la FIL de Guadalajara, etcétera, y en otras partes de nuestra universidad, en otros eventos universitarios, en el programa que diriges sobre democracia, en donde he presentado la obra de Alan Turén en algún momento que me invitaste, así que yo encantado. Al contrario, que Sergio, es un privilegio para mí. Eres, pues no solo para mí, para muchos, pues uno de los grandes maestros de esta universidad. Oh, bueno. Yo recuerdo cuando llegué de jovencito a la UNAM en los 90s, queriendo conocer los líderes del pensamiento crítico latinoamericano en la UNAM. Todos me recomendaban leer la obra de Sergio, me empiezo a leerlo, y una figura muy importante en el Instituto de Investigaciones Sociales desde hace mucho tiempo. Y tienes una obra pues muy vasta. Quiero hablar de ti, de tu obra, y también, por supuesto, sobre el 6 de junio, las elecciones. ¿Qué significa? Claro que hay que hacer ese análisis coyuntural. Pero empecemos con una de tus obras más importantes, que es una obra sobre 68. Bueno, tú mismo fuiste militante de 68, estudiaste en México y en Francia en esa época de efervescencia estudiantil y pensamiento crítico. ¿Qué es el 68? ¿Qué significó como un punto de viraje histórico y en clave sociológica? ¿Cómo lo tenemos que canalizar? Sí, cómo no. Bueno, qué oportunidades a veces te da la vida, ¿no? De estar en el momento, en un momento que también fue trágico, pero que también fue heroico y fue libertario y fue una fiesta, que fue el movimiento del 68. Yo era muy joven, yo tenía 21 años, 22 años, estaba en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, arranca el movimiento y un profesor muy querido, Arnaldo Córdoba, papá, por cierto, de Lorenzo Córdoba. Yo quería mucho a Arnaldo. Y Arnaldo, que en ese momento era un profesor joven también, nos dijo, bueno, ¿ustedes qué estudian? Sociología, con usted ciencia política y tal. Bueno, ¿por qué no se ponen a hacer un periódico mural para que tengan informada a la facultad de todo lo que está pasando por aquí y por allá? Bueno, yo tenía mis reticencias porque mi ortografía nunca ha sido buena. Yo más bien fui nadador en la preparatoria que estudiante asiduo. Pero bueno, dije yo, bueno, venga. Y con dos compañeras nos lanzamos a nuestro periódico mural. Pero los movimientos sociales son muy... A ver, nada más para que los jóvenes lo entiendan. Un periódico mural es como Facebook, ¿no? Sí, algo así, ¿no? Un tatsebao, ¿no? A ver, ¿cómo eran los periódicos murales de ese entonces? Porque de veras, la juventud de hoy no sabe qué es un periódico mural. Bueno, conseguíamos unos pliegos grandes de cartón, 5 pliegos, y en el primero poníamos eventos. En la pared de la facultad. En la pared de la facultad. Últimos eventos. Zacatenco, los granaderos invaden tal.
Entonces una cosa informativa. Y luego, bueno, ahí no se podía escribir un artículo ni nada, pero era eso, el periódico mural, una cosa muy sencilla. Pero decía que los movimientos sociales son muy impresionantes, son como serpientes y escaleras, ¿no? El que está abajo de repente termina altísimo, ¿no? Y uno que está arriba termina tirado en el piso. Pues nada, que llegan a los 2 días de nuestro periódico mural unos compañeros, ¿no? Luego me enteraría que eran de la Juventud Comunista, que eran los más activos de la época, los mejor formados, etcétera. Hablan con los otros compañeros, vienen con nosotros y dicen, pues nada, que el primer comité de lucha de la UNAM y del Poli ha decidido que en la universidad se va a formar un grupo compuesto por la Facultad de de Economía, porque es la infraestructura, todos éramos muy marxistas, ¿no? De arquitectura, por aquello de las imágenes y el arte y tal, y la Facultad de Ciencias Políticas por lo que se ofrezca, ¿no? ¿Y tú estabas ahí? Yo estaba ahí, estaba estudiando sociología. Y vamos a tomar la imprenta de la universidad y vamos a, ya no estos periodiquitos, vamos a hacer un periódico nacional y tal. Bueno, yo estaba con las corvas descontroladas, ¿no? Y ahí vamos, damos la vuelta en la esquina de la facultad y nos encontramos con 100 tipos de nuestra edad. Pero digo tipos porque pues, yo no los sentía tan cercanos, con tubos, bates, piedras, etcétera. Y entonces me dicen las 2 compañeras, Sergio, nosotros no vamos a tomar la imprenta. Y yo a la mitad de la pared, pues ya, es la guerra, hay que ir, ¿no? Me auno al grupo, vamos a la imprenta de la universidad, que estaba a la entrada de la universidad por Avenida Universidad justamente, y nos ven llegar, cierran, pues comienzan los palos y todo, de repente ya abren, entramos y está ahí el staff de la imprenta, un poco más al fondo, los obreros, es una editorial completa, con prensas, una gran editorial en esa época, la editora de la universidad. Pues sale un señor que al principio era el enemigo, pero que poco a poco se convirtió en un ángel para nosotros, que era el director de la imprenta, el maestro Moreno. Y dice, a ver muchachos, momento, separa la violencia. ¿A qué vienen? Pues venimos a editar lo que se nos pegue la gana y un periódico y tal. Bueno, no necesitamos de ninguno de los palos que traen los compañeros, ni de las piedras, nada. ¿Quiénes van a trabajar en la imprenta? Bueno, pues los compañeros de economía, los y yo representando a la facultad. Caramba, ya se van nuestros amigos. Vemos al fondo a todos los trabajadores de la imprenta viéndonos con una mirada de odio por el momento de violencia. ¡Qué barbaridad! Para nosotros que la clase obrera era la clase con la que había que aliarse, y en ese momento ese malentendido. Los días fueron fantásticos, las semanas nos fuimos acercando todos. Ese periódico lo comenzamos a tirar. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba La Gaceta del Consejo Nacional de Huelga. El primer número nos ayudaron a hacerlo, eran muy bonitos de colores así, la imprenta publicaba muy bien. El maestro Moreno y otras personas lo diseñamos, esta sección de información, esta sección de artículos, ¿no? Primer ejemplar, tiramos 2,000 ejemplares con las prensas y todo. Le pedíamos a cada brigada, una brigada para que los compañeros también, el público sepa qué era, 5, 8 compañeros van en la calle, se suben los camiones, hacen propaganda del movimiento. Bueno, cada brigada de todas las escuelas de la ciudad venía y nosotros le entregábamos una cantidad de 30 gacetas, 50 gacetas. Y le decíamos, ustedes véndanla a peso mínimamente, o lo que les den. Y a nosotros, cuando regresen, nos dan la mitad. Y les damos otro tambache del número que sigue. Así fue funcionando. El último número tiró 30,000 ejemplares. Mira. A ver, saltemos rápidamente al presente para hacer la comparación sociológica, porque es fascinante. Hoy,
es mucho más fácil hacer ese trabajo. Claro. Pues tenemos decía de broma, pero es cierto, el Facebook es nuestro periódico moral de hoy. Pues sí. Twitter, las páginas web, pues son pequeñas imprentas. Ya cualquiera puede reproducir y generar su propia análisis y conciencia. El problema es que de repente ahora ya hay demasiado. Lo difícil no es imprimir, sino tener una voz, ¿no? Una presencia. Hay tanta competencia, tanta cacofonía de ruido, de voces, que hasta de repente un joven de hoy podría tener nostalgia para esos tiempos en que, claro que sí. era difícil, pero una vez que lo lograbas, sí tenías esa intervención. Bueno, ¿y por qué íbamos en grupo a vender algo? La noción, hoy... Colectivo, ahora ya es como hoy, es tan fácil. Exacto. Ajá, a ver. Tienes a esta gente por allá en su computadora, allá, una separación. En ese momento, la idea de estar juntos, de hacer las cosas juntos, de vivir peligros muy grandes frente a la policía, ¿verdad? Juntos, daba una impresión de colectivo, de solidaridad. Bueno, se formaban y se deshacían parejas como es lo lógico, cada 4 o 5 días, ¿no? El amor en tiempos revolucionarios, ¿no? Bueno, y en esos tiempos que una de las partes del 68 fue naturalmente una especie de revancha contra los formalismos referentes a la construcción de una pareja y todo aquello. Bueno, es el 68, la ruptura de las costumbres. Y ganó 68, o sea... realmente fue exitoso en generar este viraje cualitativo radical y estamos viviendo hoy en un momento todavía producto de 68 o conforme se han ido pasando las décadas más bien hemos ido perdiendo ese espíritu y regresando a una lógica más conservadora. Yo creo que en lo político hubo ganancias, ¿no? El movimiento del 68 y la masacre del 2 de octubre van a generar una apertura, un reacondicionamiento de cierta institucionalidad. Desde ese punto de vista, se puede decir que el 68 fue democratizante, digo. Desde otro punto de vista que tú señalas, John, yo creo que ahí sí no tenemos un balance positivo. La ruptura de las costumbres, la ruptura del conservadurismo, de la familia, de la religión, de la pareja, de la familia, etc. Esa ruptura nos pareció que la habíamos dado, ¿no? Nos conformábamos en comunas, incluso yo viví en alguna, con Sara Sefcovic, con Carlos Martínez. No, ya no digo nombres, pero éramos absolutamente comuna, ¿no? Ajá. Y no, hoy platico con esos compañeros, los que aún andan por ahí, y decimos, pues, no rompimos, nos regresó como en boomerang una serie de jaulas brutales que, bueno, el mejor ejemplo es el supremacismo norteamericano, por ejemplo. Yo creo que es el sumum de la derrota del 68 en términos culturales, ¿no? Porque no quiero confundir ni que se moleste nadie, pero en términos culturales, no rompimos esas cosas, no las rompimos. Bueno, pero en fin. Y de hecho las redes sociales hoy son una puerta de entrada de eso, ¿no? O sea, de toda la cultura estadounidense, neocolonial. El TikTok es empresa china, pero lo que ves ahí resulta ser bastante dominante de estilo Hollywood, ¿no? Sí. Y las redes, las otras, Facebook, Google, Twitter, todos propiedad de grandes empresas en los Estados Unidos. Entonces, esta misma libertad que ahora sentimos, de repente es una vía para mayor control social y imágenes culturales neocoloniales, ¿no? Absolutamente. Absolutamente, el sentimiento de estar vigilado, de pertenecer a un espacio que ya está conocido y administrado en las grandes, en los grandes manejadores de datos, etcétera. Es un sentimiento absolutamente inverso
al que nosotros nos habíamos imaginado como libre, como libertad individual y libertad grupal del 68. En eso hay que hacer un contraste, hay que enseñarle hoy lo que era allá, y allá traer lo de allá y ponerlo ahí y ser muy sinceros. No rompimos lo que quisimos romper culturalmente, ¿no? Claro, la música de los años 60, la universidad era una fiesta, los cineclubs universitarios, los cantantes sudamericanos o norteamericanos, Pete Seeger, etcétera, que llegaban a México. Era un momento de gran fiesta. El 2 de octubre para nosotros fue una cosa tan brutal que sí, acabó con mucho. El grupo nuestro, no nomás de la imprenta, pero el grupo más cercano con el que trabajábamos, discutíamos, pues terminamos en Cancún, ¿no? Terminamos en las playas, no queríamos saber ni quién ganó la medalla de oro de los 100 metros planos, ni nada. El Tibio Muñoz, me vine enterando yo muchas semanas después que había ganado una medalla de oro, pero el sentimiento de rechazo hacia lo organizado por la institucionalidad mexicana era total, ¿no? Total. Por fortuna, la Universidad de Francia me dio una beca para ir a estudiar a Francia. Llegué allá con el profesor Alain Touraine, un gran sociólogo, y yo iba con las ideas marxistas de el desarrollo del capitalismo en México y quién sabe. Y me dijo, ¿es usted economista? No, soy sociólogo. Bueno, entonces, pues va a estudiar sociología. ¿De dónde viene? De México. Bueno, nos conocíamos. Bueno, y ahí acaba de haber un movimiento estudiantil brutal. Usted es un sociólogo, usted lo vivió. Pues sí, yo lo viví. Pues ya, póngase a hacer una tesis sobre el movimiento estudiantil mexicano del 68. Yo tenía todo en la cabeza, ¿no? Y cuando él me aclaró eso y me dio un cuadernillo que decía, aquí están las 100 preguntas que un estudiante tiene que hacerse ante un evento social como un movimiento social. Cuando las conteste, me viene a ver y discutimos. Pues me puse a contestarlas. Te voy a interrumpir, Sergio, perdón, Sí. porque nos están llamando a corte, pero vamos a seguir ahora en unos minutos en este fascinante diálogo. Me emociono. Claro, con mucho gusto. Muchas gracias por la confianza. Y regresamos en unos minutitos aquí con este fascinante diálogo con Sergio Cermeño. No te vayas. Aquí seguimos con Sergio Cermeño. Bueno, nos estaba relatando que llegaste a París. Sí, sí. Alain Touraine te instruye, Sí, ¿no? sí. A que hagas tu tesis de doctorado sobre 68, un libro 68. que salió de ahí, que sigue hoy en las librerías, Sí, ¿no? Que salió de esa tesis, ¿no? Tuvo mucho éxito porque lo editó Siglo XXI, exactamente a 10 años del 68, en la conmemoración de los 10 del 78. Carlos Monsiváis tuvo a bien, vía Eugenia Huerta, hacer el prólogo del libro. Qué lindo. Lo cual, bueno, tenía fotos extraordinarias y todo. Lo editó Siglo XXI muy bien y se vendió cantidad. Sí. Y luego, como siempre digo, no ha llegado el John Womack que haga el gran estudio del zapatismo. Sí. Porque el libro se mantiene, Claro, le metí claro. muchas ganas. Y entonces se quedó como el libro del 68, académico, digamos, de texto y tal. Y entonces, se sigue vendiendo para las preparatorias. ¿Y cuál es la todo. tesis central de ese libro? ¿Por qué deberíamos leerlo? ¿Qué es lo que uno aprende al leerlo? Sí, hay que leerlo porque ahí se va a entender lo que es el título de uno de sus capítulos, su subtítulo, que es Los demócratas primitivos, ¿no? Es una primera armazón democrática hecha a pedazos y con materiales de esto y del otro. Hay materiales del reformismo, materiales de la extrema radicalidad. La Revolución Cubana todavía tenía una importancia enorme en nuestro país y entre el estudiantado. El Che Guevara había sido asesinado hacía un año. Entonces era una efervescencia política muy grande. Pero al mismo tiempo tenía del otro lado estos actores centrales importantísimos como el rector Barrosierra,
y la institucionalidad universitaria. Entonces, imagínate, John, meter en un mismo saco esos componentes. Entonces, bueno, era el movimiento estudiantil democrático, ¿no? Pro libertades democráticas. Entonces, sí, la democracia era el pegamento que trabajaba en todos esos frentes, pero un movimiento bastante heterogéneo. Hay que leerlo para ver lo que eran los actores de esa época. Es que yo creo que eso es lo que siempre a mí me ha fascinado en lo personal sobre la cultura política de México en general, obviamente la cuestión universitaria en particular, lo único de la UNAM. Es ese eclecticismo, esa pluralidad que no se encuentra en cualquier lado, ¿no? Este mismo encuentro que relatas, ¿no? Los estudiantes comunistas vienen a tomar la imprenta y los de la imprenta simultáneamente les ponen cara de sospecha, pero también les dejan pasar y editan con ellos el periódico. Como dices, están los comunistas cheguevaristas y Barros Sierra, muy institucional, pero también echado para adelante. Me atrevería a decir que precisamente para saltar 53 años adelante, estamos en un momento pues similar, quizás. Bueno, por lo menos la sociedad está luchando en ese sentido. Lo que es la cuarta transformación, lo que es Morena, es un poco eso. Es un paraguas que reúne desde lo más radical hasta hasta del otro lado, conservadores, más plural aún. Pero yo creo que en mucho sentido debemos esta revuelta social electoral de 2018 al 68. O sea, es una continuidad de esa lucha social mexicana, pero no sé si exagero. Y ahorita hay que entrar en la coyuntura ahora de 2021, claro, pero primero 18, ¿qué significa? ¿Sí es una continuidad? En ese punto que estás diciendo, yo lamento que no haya un parlamento en donde esos dos actores que mencionas se reúnan y discutan. Yo creo que el diálogo en este momento entre los intelectuales y universitarios en general mexicanos necesita un espacio de convergencia. Urge. Claro que no va uno a poner a Héctor Aguilar Camín o a Krause a dialogar con... No se trata de los personajes pues que ya están ya han generado un posicionamiento y tal, pero de los otros, de una cantidad de personas que quisieran dialogar con una intelectualidad más cercana y más aceptativa de esta cuarta transformación, que hay una gran intelectualidad también, tiene muchísimo menos visibilidad. Eso creo que desgraciadamente también hay que decirlo, depende de los medios, ¿no? Claro. Pues es que hay una intelectualidad que es no nomás hija, sino dueña de los medios y abuelita de los medios, ¿no? Y otra que caray, para que le publiquen un pedacito o una cosa en la cosa de cartas de Carmen Aristegui, pues le cuesta muchísimo trabajo. Pero hay unos pedacitos muy cortos donde esta otra intelectualidad más acorde con el régimen actual quisiera expresarse, tener un poco más de voz. A mí me da mucha pena que tenga que ser a través del Twitter y tal, y no con otra presencia más nacional en los medios fuertes nacionales, pero en fin. Aquí estamos en el canal 14, 22. Estamos intentando dar un granito de arena así, de justamente generar un nuevo diálogo público, no solamente de izquierda, sino abrir esos espacios, como dices. Eso es lo que hay que hacer, porque también hay mucho encono aquí en la universidad, ¿no? Están los anti y los pro, pero no hay muchos espacios, pues, y la pandemia luego empeora la cosa, ¿verdad? Eso porque como ya ni nos vemos en los pasillos, como son los colegas, sino todo es por redes, eso se presta a mayor polarización, ¿no? Sí, cómo no. Sí, lo que acabas de decir es muy importante. Ahí nos quedamos, caramba.
pues sin nuestra universidad, nada menos, o sea, sin poder ir a los pasillos y decir, oye, Roger, ¿qué onda? Roger Bartra, dice tu colega. Sí, de una vez. Sí, pues es mi colega, Pablo González Casanova es mi colega en el instituto, Ricardo Pozas es mi colega, Julio Labastida, en fin. En ese instituto nos encontramos en el pasillo y todavía tenemos el valor de decir, oye, no estoy de acuerdo contigo, Roger Bartra, yo creo que tal y tal. Bueno, ese espacio, como tú dices, pues desapareció 1 año y medio, ¿no? Entonces no es cualquier cosa este hueco tan grande. Pero qué bueno que hay programas como este, John, que nos permitiría hacer la invitación general a reconstruir un espacio compartido. Sí. ¿No? Yo creo que tenemos que reconstruir ese espacio y la universidad debe ser eso. Claro. No, pero nuestra universidad está un poquito rara en ese sentido. Pero si quieres eso lo platicamos ligado a otra forma. A ver, vamos a lo del 6 de junio. La semana pasada tuvimos elecciones, elecciones intermedias. Hay una disputa de narrativas, de análisis histórico, sociológico, político sobre qué pasó, qué no pasó y pues qué sigue. Sí. ¿Cuál es tu corte? ¿Cómo lo analizas como momento histórico sociológico? A mí me ha impactado mucho 2 autores en torno a fenómenos idénticos al que nos está pasando en México. Uno es François Dubé, un francés del grupo Alan Touraine, y otro es René Ramírez. René Ramírez. Colega aquí del programa universitario. Colega del programa universitario, que fue incluso, tengo entendido, secretario de Estado en un momento dado en Ecuador. Así es. Cuando el régimen de Correa, y que tenemos la oportunidad de tenerlo muy cerca y de discutir con él. Entre los dos tienen una hipótesis que creo que nos sirve muy bien para tratar de responder a lo que estás diciendo. Él dice, él tiene un artículo que se llama ¿Cuánta igualdad aguantan las sociedades? Uno dice, se equivocaron de título, es ¿cuánta desigualdad? No, dice, ¿cuánta igualdad? Es decir, él dice, los gobiernos de la mirada a la izquierda de Sudamérica se vinieron abajo en mucho porque un sector de la sociedad, el sector bien integrado de la sociedad, clases medias, clases altas, medios de comunicación, etcétera, etcétera, no aguantaron el hecho de que las sociedades, esas sociedades, Bolivia, Ecuador, Argentina, Uruguay y Brasil, que esas sociedades comenzaran a resolver el problema de la pobreza y la desigualdad. Durante 10 años, esas sociedades mejoraron las condiciones. Los grupos de abajo estaban teniendo mejores condiciones de vida, pero hay un susto y hay un sobresalto de las clases integradas, pensando que ese mejoramiento de la calidad de vida implicaba al mismo tiempo un peligro para su estabilidad económica, y bueno, para sus intereses económicos, su nivel de vida que es muy alto, etcétera. Y entonces, psicosocialmente, ellos comienzan a rebelarse en contra de esas políticas de igualdad. Hay otra cantidad de elementos que explican el fin de esos regímenes. Unos de ellos, esta enfermedad humana que es el poder y conservar el poder, ¿no? Entonces se combina el afán de conservación del poder de una izquierda, llamémosla izquierda, con esta preocupación de las clases altas, que ven que cuánta igualdad somos capaces de aguantar, y ahí se viene para abajo. Ahora, a partir del 6 de julio, junio. Esto sería, por ejemplo, tu lectura, los resultados en el occidente de la Ciudad de México. Bueno, ¿o no? a ver,
Sí, muy bien dicho, hacia allá iba, tienes toda la razón. Esa es una explicación de ese hemisferio del poniente de la Ciudad de México, impresionantemente, ¿no? A mí me sorprendió. Yo creo que sorprendió también a la política mexicana y a la opinión pública. Pero ligas a eso también otra cosa, las regiones más fuertes del país, y las ciudades más importantes del país, bueno, no es que en este momento hayan cambiado, pero vienen cambiando en esa dirección, ¿no? Guadalajara y todo el estado de Jalisco, Monterrey, bueno, ahí sí hay que hablar de Monterrey, Monterrey, etcétera, son regiones, bueno, y el Bajío, ¿no? Puebla también, Puebla perdió Morena. Perdió Morena, sí. Bueno, son regiones que son muy sorpresivas, digamos. Son sorpresivas y lo que estoy diciendo ya no son tan sorpresivas, ¿no? Digamos, comienzan a volverse hacia un conservadurismo muy fuerte, ¿no? Y ahorita tenemos, bueno, así como hablamos de que los intelectuales están un poco separados, necesitamos también, eso ya no sabría yo cómo construirlo, pero tendríamos que platicarlo mucho. ¿Cómo construir espacios de convergencia en una ciudad como esta, en donde sí, una serie de alcaldías se nos fueron muy al voto anti-cuarta, ¿no? Y otras refrendaron el voto cuarta. Quizás en términos demográficos, el segundo grupo es mucho más importante, naturalmente, pero pues no debemos conformarnos con el quantum, sino... Pero es fascinante porque tienes los dos lados de lo que... O sea, pasaron dos cosas simultáneamente. Por un lado, sí hubo rebelión de... Bueno, algunos podrían ser los fifís. Por otro lado, la clase intelectual, clase mediera. Hay que estudiar bien exactamente quién y cómo hicieron una rebelión. Pero sí hubo una rebelión, no solo en la Ciudad de México, en otros centros urbanos. Pero simultáneamente, Morena como partido arrasa. Arrasa, gana 11 de 16 gobernaturas, mantiene la mayoría de la Cámara de Diputados, pierden algunas posiciones, pero en realidad se mantiene su hegemonía sobre la Cámara de Diputados. Avanza el proyecto político, territorial y nacional de López Obrador. Uno hubiera esperado, si es que cree las histerias de la oposición, que ya en estas elecciones se tendría que haber acabado la Cuarta Transformación, no ha acabado, sigue adelante, de hecho, con más fuerza en este sentido. Entonces, tenemos simultáneamente los dos fenómenos. Esto es para un sociólogo no raro, pues las contradicciones, pero ¿cómo lo explicas? Pero es que no es fácil que nos pase lo de Sudamérica, no es fácil. México tiene una solera popular nacional poderosísima. Quizás se escondió con todo el priismo y con nuestra ilusión de que el PAN iba a hacer la modernización política. Se desdibujó un poquito, pero el subsuelo popular nacional de este país históricamente es mucho más poderoso que todos los populismos sudamericanos juntos, ¿no? Realmente tenemos... Ahora, el chiste es conservarlo, porque ahí está ese tesoro popular nacional. Pero, ¿cómo cuidarlo? ¿Cómo hacer que no llegue a la exasperación el grupo arrinconado, que es muy poderoso? Arrinconado en términos demográficos quizás, ¿sí? Pero muy poderoso en términos de poder político, económico y mediático. Te voy a cortar en ese pensamiento muy poderoso para regresar ahorita después del corte a seguir este diálogo muy profundo e importante con Sergio Cermeño. No se vayan, ahorita regresamos. Aquí seguimos con el gran sociólogo, amigo, maestro de maestros, Sergio Cermeño. A ver, estamos haciendo un análisis, bueno, tú estás haciendo un análisis muy importante de la coyuntura actual. Tenemos por un lado subsuelo, dices, esta cultura política, crítica, popular, heredada desde la Revolución Mexicana, los pueblos indígenas, toda nuestra historia de las transformaciones. Y por otro lado, un grupo que cada vez más enojado, arrinconado, pero peligroso para este proyecto, ¿no? ¿Cómo avanzar
sin desestabilizar, por un lado, pero tampoco ceder, ¿eh? Sí. O sea, porque los chantajes son fuertes, tampoco se trata simplemente de ceder a las exigencias de la clase media, entendida de manera muy abstracta, porque allá pierdes, ya traicionarías el otro proyecto, ¿no? O sea, ¿cómo navegar ese punto intermedio? Yo pienso que, viendo los ejemplos sudamericanos, yo pienso que este segundo mitad de esta cuarta, porque puede durar otras cuartas, yo no sé, pero del López Obradorismo, debería de enfocarse a una cosa que el líder nacional no es muy ducho para llevar adelante. Él es muy, por su cultura, por su trayectoria, etcétera. ¿A qué te refieres? A Andrés Manuel López Obrador. Ajá. Él tiene una idea de conservación del poder, de hacer política y de tomar los recursos y darlos, fundamentalmente. Y darlos personalizadamente. Es muy brutal la focalización de las políticas sociales de este régimen, ¿no? Quizás hasta más focalizadas que las de los regímenes anteriores, que basaban en la focalización mucha de su política social. Habrá que cambiar esa política de focalización por una política de construcción de regiones colectivas y de poder social. Que la opinión pública, que los mexicanos sintamos que lo que se está construyendo no es verticalmente la figura de un hombre poderoso, sino que esas políticas están construyendo poder social, no individuos atomizados con una beca cada uno, sino colectivos. Él tiene junto a Andrés Manuel López Obrador hay una experiencia y una mujer poderosísima. Es la secretaria que ahorita es de Desarrollo Social, ¿no? Dices Luisa Albores. Albores, sí, María Luisa Era Albores. de Desarrollo Social, ahora está en Medio Ambiente. Ahora está en Medio Ambiente. Ella es parte de una organización maravillosa del norte de Puebla y de Veracruz que se llama Tosepan-Titatanixque. Es una región que ha logrado mejorar su calidad de vida gracias a la construcción de un comercio que ellos llevan adelante, de cooperativas. Aquí no me puedo parar a decir cómo es. Yo recomiendo estudiar eso, ¿no? 100 o 150 mil habitantes de 6, 8 municipios confederados que son capaces de ser autosuficientes ellos y de tener una producción material que los ayuda a levantar su calidad de vida. ¿Por qué no tenemos 300, 500 Tosepan-Titatanixque, ¿no? Es decir, que al lado de sus grandes proyectos del transísmico y a mí me encantaría que en esta segunda 3 años se viera un régimen que dice: no estoy construyendo para mí y con esas políticas públicas, sino estoy construyendo regiones autosuficientes. Muy interesante. Aquí estuvo Luisa Albores al principio, fue como en diciembre de 2018, hablamos de eso, ella tenía esa propuesta, se ha hecho algo al respecto, pero sí es una cosa interesante. Lo que presume el observador en esta materia, sobre todo, es que él ha eliminado la corrupción que implica las viejas organizaciones sociales clientelares, que también hay muchas, ¿no? Que justamente él presume, en lugar de dar los apoyos gubernamentales a organizaciones sociales, en el viejo régimen como Antorcha Campesina o otras organizaciones, para que al beneficiario nada más llegara así un pequeño porcentaje, la mayor parte se quedara ahí con los líderes, mejor voy a hacer las cuentas directas de los beneficiarios y va completito al ciudadano sin porque es una especie de corrupción. El sistema clientelar priista viejo tiene toda la corrupto, razón, ¿no? de eliminar esos intermedios que no sirven. Pero no es eliminable lo territorial, lo poblacional territorial. O sea, a Tosepan-Titatanixque
no es que se le apoye desde el gobierno, ellos generan su producción, su organización y tienen algo muy importante, una plataforma participativa en donde se discute la orientación, los problemas, en qué se invierten los recursos y claro que están articulados con la presidencia, las presidencias municipales y vigilan el presupuesto de las presidencias municipales. Entonces, el quid del asunto no es, quitar estos corporativismos impresionantes y sindicalismos brutales, pero tenemos que aceptar que hay que empoderar colectivos territoriales con plataformas participativas que empoderen a esas regiones. Pero eso le toca al gobierno, Sergio. Pues no, en cierto sentido, para que sean realmente autónomos y fuertes, no le toca al gobierno hacerlo, sino el gobierno más bien al retirarse de su apoyo a las organizaciones corruptas, está justo generando un espacio para que la sociedad haga esa chamba. No podemos exigirlo al gobierno, sino hay que hacerlo nosotros. Yo traje una lista. A ver. De mundial. Muy bien. De lugares en donde se articula el gobierno, los gobiernos, los presupuestos, los territorios y las plataformas participativas. Muy bien. El presupuesto participativo es un ejemplo enorme. Luego en Brasil se diluyó, pero en 20,000 partes ha funcionado. Los servicios de orientación territorial uruguayos son eso. Hay ONGs en esos territorios. El gobierno se ha legislado para que tengan legitimidad esas regiones, esos presupuestos y esas formas de trabajo, ¿no? No me tengo que ir muy rápido. Las mancomunidades españolas son eso, municipios que se asocian para limpiar la playa entre todos y no cada uno con su máquina, ¿no? La participación ciudadana en las comunas municipales francesas. En Francia hay 6,000 comunas. Ellos tienen un presidente, un maire, un alcalde, y tienen una asamblea de la municipalidad, de la alcaldía. En 6,000. O sea, está organizado lo de abajo, pero también está organizado a partir de una legislación. No es que el Estado se tenga que encargar de eso, tiene que hacer legislaciones. Bueno, tengo una larguísima lista. El norte de Italia, en esas municipalidades, cómo se construye, etcétera, etcétera. Es maravilloso la participación social. La infinidad de ejemplos de economía social y solidaria. La democracia inclusiva griega de Castoriadis, todos esos son ejemplos de construcción y reconstrucción social, poder social que resuelve por sí mismo problemas articuladamente, pero no dependiente de los poderes políticos. Y es fascinante porque para mí esto realmente es la lección real del cardenismo original. Lázaro Cárdenas, el que consolida, materializa las promesas parcialmente de la Revolución Mexicana, a partir de expropiación petrolera, a partir de el reparto agrario. La palabra que más utilizaba en sus discursos Lázaro Cárdenas no era el Estado te va a resolver los problemas, mucho menos el mercado, era la sociedad y la organización. La palabra organización es la que más repetía en todos sus discursos, porque él sabía que él se iba a ir. A final de 6 años, él no se iba a reelegir, aunque había quienes lo querían engatusar con eso. Y si iba a continuar el proyecto revolucionario que él encabezaba, iba a ser a partir de la sociedad. Entonces, en cierto sentido estás diciendo lo mismo, que para asegurar que esto perdure más allá del sexenio actual, tiene que ser la sociedad, no el gobierno ni el mercado en sí. Cárdenas echó a andar dos cosas maravillosas, fortalecer el ejido y las cooperativas. En las dos falló porque se hizo a mucha velocidad, desde arriba para abajo, etcétera, etcétera. Pero hoy tenemos una teorización y una práctica tan bien desarrollada en lo que se llama empoderar regiones medias, con participación de la gente, etcétera, etcétera. Tenemos una gran sociología universal al respecto. No la usamos y nuestra universidad no tiene ninguna cátedra al respecto. Eso es impresionante. Brasil tiene
unas cosas que se llaman incubadoras. Ahí donde una fábrica se viene abajo porque no es competente tal, la universidad ayuda a la construcción de una cooperativa en esa región, etcétera, etcétera. Nuestra universidad está muy alejada de la sociedad, también. La Universidad de Guerrero está trabajando en los alrededores de Acapulco, construyendo regiones a partir de la pandemia, maravillosamente. La maestría de Economía Social y Solidaria de la Universidad de Guerrero. La Universidad de Guerrero se nos fue mucho más adelante que la propia Universidad Nacional. Entonces, yo creo que tanto en el nivel público como en el nivel universitario tenemos que ponernos al día, ¿no? De lo que se trata es de empoderar a lo social, no a los políticos, pues esos ya que se empoderen o desempoderen entre ellos. Claro. Ese es su taravilla, ¿no? Oye, querido Sergio, se nos está acabando el programa, voy a tener que volver a invitarte. Traes una novela, eres aparte de todo novelista, escritor. Cuéntame muy rápidamente tu novela. También te voy a regalar un libro que justo escribimos con René Ramírez, una memoria de un foro que hicimos con Boaventura Sousa Santos, con García Linero y otros grandes políticos y intelectuales, precisamente sobre el tema de la democracia en América Latina. Hombre, pero cuéntame de tu novela, Sergio. Bueno, es una novela, ya llevo como 4, pero esta es una editada por Enséñalo a la cámara. Sí, ¿a dónde? Acá está, allá. Se llama Las trampas de la belleza, es de Porrúa. Miguel Ángel Porrúa me la editó hace unos 3 años que salió, no es tan nueva, pero se la traía a irme. Gracias. ¿Y de qué se trata? ¿Del amor? Bueno, son los avatares de estudiantes mexicanos en el extranjero, ¿no? Entonces, las glorias de ir al extranjero como estudiante y los pesares también, y las cosas en contra muy fuertes que son acostumbrarte a una nueva sociedad cuando has vivido muy, muy en la tuya, y la tuya es muy acogedora como es esta, y llegas a otra que no es tan fácil. El invierno no es fácil y no lo conocemos los estudiantes de aquí. Cuando ya en octubre se pone oscuro todo y comienza a llover. Claro. No, hombre, en fin, es en ese ambiente. Y un tema aquí en otras novelas que entiendo que estás en proceso de publicar es el amor. Bueno, ¿qué relevancia social tiene el amor? Caramba, pues es que desde ahí se puede dialogar con los valores construidos. Dialogar en el sentido de ser muy directos con los personajes. Una pareja se forma, ¿qué quiere decir la fidelidad, etcétera? En la novela, no soy yo quien decirlo, un sociólogo que se está metiendo a decir estupideces, pero al escribir yo me doy cuenta de la enorme libertad que te da la literatura frente a esa dificultad de no poder decir las cosas porque tienes que decir de dónde las sacaste, que es la bronca de las ciencias sociales, ¿no? ¿Y por qué inventó este señor esa idea? Pues de dónde la sacó, ¿no? Tiene que citar y tal. Y en la literatura tú puedes decir lo que se te pegue la gana, ¿no? Se enamoró de 2 tipos. Bueno, ¿pero de dónde lo sacó? De aquí, y de que así se me ocurrió. Y se me pegó la gana. Así que bueno, es la diferencia entre sociología y literatura, que conforme pasan los años me siento más cómodo en la literatura. Claro, no, es cierto, pues además eso, no solamente tienes que citar, sino tienes que pensar en el dictaminador, que igual es el adversario del otro lado del pasillo que te va a leer y que se generan también grillas terribles, y aquí es un espacio de libertad de literatura y la universidad en general. Un último mensaje, estimado Sergio, a tu comunidad universitaria. Pues lo que habíamos dicho, John, que habíamos construido entre tú y yo, ¿cómo le hacemos para recomponer un espacio de participación entre las distintas orientaciones que está teniendo nuestro país en este momento, que entre los intelectuales están siendo extremadamente tensionadas? Regresemos al diálogo. Qué bueno que se va a abrir la universidad nuevamente, la Universidad Nacional y las otras universidades, para echarle muchas ganas, de que no nos enojemos. A ver, vamos a reunirnos a discutir y tal, vamos a hacer esto. Y que volteemos hacia lo social. Ya lo político, ya.
Y desde lo político no se va a arreglar lo social, ¿no? Eso ya lo sabemos. Mira nomás Nicaragua ahorita, ¿no? Qué pena, qué golpazo, ¿no? Una revolución sandinista tan maravillosa termina con un esperpento de político que no quiere ceder nada, ¿no? Bueno, eso debe enseñarnos que la política es diferente que la sociedad. La lógica de la política es distinta que la lógica del bienestar social. Y partamos de eso, que no nos vengan con que es que voy a tomar el puesto para luego arreglar. No. Muy bien, querido Sergio, pues muchas gracias. No, al contrario, por estar muchas con gracias. nosotros. Gracias Muchas a usted, amable público, por seguir con nosotros una vez más aquí en TV UNAM. Nos vemos en 8 días para nuestro siguiente programa de Diálogos por la Democracia.